Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, cada en la plataforma. Y a los que van a escuchar este audio, la plataforma de YouTube, esperando que sea de provecho para cada uno de nosotros en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, dando primeramente gracias a Dios por darnos esta oportunidad y a ustedes por permitirnos poder seguir con esta plataforma, con el único propósito de escudriñar la palabra y hacer lo que Dios desea. Como hijos de Dios, nuestro deseo y nuestro anhelo siempre es querer agradar a Dios como Él se lo merece, no como yo pienso, no como yo creo, no como a mí me gusta. Las religiones están llenos de esos conceptos, conceptos cerrados, porque lamentablemente se interpone el yo creo, el yo pienso, el yo siento. Y cuando eso se interpone, pues lamentablemente los mandamientos de Dios se hacen a un lado y ya no se practica lo que Dios manda, sino lo que el hermano o los hermanos quieren. Habíamos empezado hace jueves pasado, muchos jueves pasados, no se había dado el tiempo, palabras y conceptos errados que lamentablemente están bien arraigados dentro de la iglesia de el Señor, dentro de la iglesia de Cristo. Mirábamos varios conceptos. Y dentro de esos conceptos también miramos la práctica de llevar la cena del Señor a los enfermos. Esta es una práctica bien arraigada. Esta es una práctica bien fuerte dentro de muchas iglesias de Cristo. Pensando que eso está bien, porque lamentablemente creemos y pensamos que lo más importante el día domingo es la cena del Señor. Entonces, si el hermano no llega, por el motivo que sea, porque muchas veces no es porque esté enfermo, sino porque no quiso. Entonces, hay un grupo determinado que se prepara para llevarle la cena del Señor a los hermanos que no hayan asistido ese día domingo. Esta práctica doctrina de llevar la cena del Señor a los hermanos, pues no es bíblica, no la encontramos en la Escritura. Y este tema no es cuestión de opinión, se trata de doctrina, la doctrina del Señor. No es opinión, no es que, no hay problema, hermano, porque siempre pensamos y decimos, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de llevarle la cena al enfermo? ¿Qué de malo es llevarle la cena al hermano que no se reunió por cualquier motivo? El punto no es si me parece a mí malo o bueno, el punto es Dios lo autoriza. Dios la autoriza. Somos muy diligentes y somos muy eh, prácticos cuando estamos estudiando algún tema con algún religioso y, y nosotros somos muy exigentes en pedirle libro, capítulo y versículo a las personas de sus prácticas. Y eso está bien porque se tiene que hacer. Toda práctica tiene que tener libro, capítulo y versículo. Pero muchas veces pasamos por alto cuando somos nosotros los que estamos practicando algo que no es bíblico. Y decimos, pero ¿cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿A quién ofende? ¿A quién perjudica? No se trata de eso. Se trata de lo que Dios realmente quiere. Porque si realmente fuera opinión, entonces, hermanos, ¿para qué reunirnos? Esta es una de las preguntas que podemos hacerle a los hermanos que dicen, no, hermano, pues es su opinión, yo no creo nada que sea, que no esté malo llevarle la cena al Señor, al hermano. Entonces, si es opinión, hermanos, entonces, ¿para qué reunirnos? Las reuniones serían opinión, no sería mandamiento del Señor. Mejor que cada quien se quede en su casa y participe de la cena del Señor en su casa. ¿Para qué voy a reunirme yo el día domingo? Mejor me quedo en mi casa y espero a que un grupo de hermanos llegue o yo mismo tener el pan y el jugo y ya participar y ya.
Y lamentablemente, hermanos, eso ha pasado en muchas congregaciones. Eh, un hermano contaba que él era el predicador de la iglesia y él estaba pues ahí en el local y unos hermanos, como tres hermanos, llegaron muy de mañanita, muy temprano, a las 7 de la mañana, en su vehículo pitando y el hermano se salió. Sí, es que hermano, queremos que nos dé, que nos reparta la cena del Señor, el pan y el jugo ya, porque vamos de pesca y no vamos a estar en la reunión. Imaginémonos hasta los extremos que llegaron. Y esta es una realidad, no es un cuento, no es un mito, es una realidad. Estos hermanos no entendían y no sé si entienden el propósito de reunirnos para participar de la cena del Señor. No habría la necesidad de reunirnos, pero la Biblia enseña claramente que los hermanos se reunían con el propósito de partir el pan, participar de la cena del Señor el día domingo, especificado. En Hechos, capítulo 20, versículo 7, Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice la escritura, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, les predicaba, pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces aquí vemos, hermanos, que se nos dice qué día lo tenemos que hacer y para qué o cómo hacerlo. El primer día de la semana. No podemos pasar por alto este día. No podemos pasar por alto que sea un sábado, que sea un viernes, que sea un martes. No, no lo permitiríamos. Pero, ¿verdad? Tiene que ser el primer día de la semana. Ahora, ¿estaban reunidos para qué? ¿Cuál era el propósito de que la iglesia ese primer día de la semana estaba reunida? El propósito, la palabra para partir el pan. Entonces, hermano, los hermanos se reunían para partir el pan, participar de la cena del Señor. Porque la cena del Señor es un acto congregacional, no es un acto individual. Dios no lo dejó como un acto personal, como un acto individual, sino congregación. La participación de la cena del Señor es un acto congregacional, no individual. No, no puedo yo venir el día domingo, quedarme en mi casa y tomar el pan y el jugo y decir ya participé de la cena del Señor. En mi pensamiento, en mi opinión, yo podría decir, no, ya participé, ya cumplí el mandamiento, pero no para Dios. En 1 Corintios, el capítulo 11, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo está corrigiendo muchos errores que habían con los hermanos de Corinto en cuanto a la cena del Señor. Dice Pablo en el versículo 17 del capítulo 11 de 1 Corintios, pero al darnos estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para, fíjese, los hermanos en Corintios se congregaban. ¿Con qué propósito? Bueno, adorar a Dios. Dentro de esa adoración está el participar de la cena del Señor. Pero Pablo les dice, si ustedes se están congregando, pero no para lo bueno, porque estaban corrompiendo la cena del Señor, estaban, la estaban convirtiendo en un acto, en una comida normal y no en lo que realmente. Por eso Pablo les dice, no los hagan, no les doy mi aprobación, porque lo que ustedes están haciendo no es lo bueno, sino lo malo. En el versículo 18, Pablo sigue diciendo, pues en primer lugar, oigo que cuando os reuní como iglesia, fíjese, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Si usted ve en el 17 dice, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno. Y del 18 dice, oigo que cuando os reuní como iglesia, se reunían como iglesia, pero ¿qué había entre ellos? En vez de haber unión, había divisiones, había dificultades entre ellos, habían bandos. Y por eso Pablo le dice, yo no los alabo. Pero la iglesia
del primer siglo se reunía con el propósito de participar de la cena del Señor, porque es un acto congregacional, no es un acto individual. Versículo 20 sigue diciendo el apóstol Pablo: por tanto, cuando os reuní, fíjese de nuevo, cuando os reuní como iglesia, esto ya no es comer la cena del Señor. Lo que ellos creían, ellos se reunían y pensaban que como ellos lo estaban haciendo con divisiones, entonces ellos pensaban que estaban comiendo, estaban participando de la cena del Señor correctamente. Pero Pablo les dice: no, lo que ustedes están haciendo no es comer, no es participar de la cena del Señor, porque no lo están haciendo como Jesucristo lo había ordenado, sino que cada quien tomaba su parte, se saciaba y ya, y dejaba a los demás sin participar. Entonces, la cena del Señor es un acto congregacional. El Señor la dejó para que cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana, participe de él. No es un acto individual. La cena del Señor es un acto congregacional, nunca ha sido un acto individual. Porque si fuera así, hermanos, ¿para qué reunirnos? ¿Para qué ir a un local y reunirme con varios hermanos? Mejor quedarnos en la casa y ahí participar cada quien. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos que es opinión, porque las opiniones muchas veces invalidan los mandamientos de Dios. Recordemos que Jesús acusó mucho a los fariseos. Las opiniones, las costumbres estaban violando los mandamientos de Dios. Entonces, cuando un hermano no se reúne, cualquiera que sea el motivo, pues no podemos llevarle la cena del Señor, porque es un acto congregacional, no es un acto individual. Y recordemos que en la adoración a Dios son cinco actos de adoración: orar, cantar, la palabra, predicar la palabra, el pan, el jugo, la ofrenda. Solo llevar la cena del Señor a un hermano, solo para que él se sienta bien o pensar que él ya cumplió, pues eso no es bíblico, eso no es correcto. Ha habido momentos donde un hermano no llegó, no por enfermedad, no porque esté en un hospital, no, simplemente porque no quiso. Y estos hermanos llegan y lo hallan a él tranquilamente viendo televisión. Y ya le sirven el pan, ya le sirven el jugo y ya. Eso realmente no es bíblico, no es correcto. Recuerde que una opinión puede estar en contra de la voluntad de Dios. Mi opinión no es lo que Dios manda. Mi opinión puede estar en contra de lo que Dios dice. Otra de las cosas es la práctica del culto unido. Este es muy popular dentro de muchas iglesias, obviamente que se han desviado. La práctica del culto unido. Lamentablemente esta práctica no es bíblica, no la encontramos en la cuando vamos a la escritura, nosotros no encontramos esta práctica. Y como la Biblia no lo autoriza, pues no lo tenemos que hacer. Aunque yo piense, yo crea, yo me sienta bien, eso nada tiene que ver. Cada iglesia debe de adorar a Dios. No hay nada en la Biblia de culto unido, no existe, no existe. No hay un texto que lo autorice, no hay un texto que lo avale, no hay un texto que dé aprobación. Simplemente ha sido una copia de lo que hacen las religiones eh, evangélicas. Ha sido una copia nada más. No encontramos a la iglesia de Jerusalén en culto unido con la iglesia de Roma, de Éfeso, de Galacia. No, nosotros no encontramos eso, hermano. No encontramos que el día domingo Jerusalén, los hermanos de Jerusalén fueran a Roma y los de Efesio y los de Galacia y se reunieran todos juntos allí
para adorar y servir a Dios. No existe, no hay. Y algo muy delicado es, hermano, que cuando una iglesia localmente va por la invitación de la iglesia que está invitando a este culto unido, ella localmente desaparece, porque esa iglesia no adoró, localmente desapareció, porque ese día domingo no cumplió su responsabilidad como iglesia local, porque sus miembros no estaban ahí. Entonces, hermanos, no encontramos ningún parámetro para practicar esta situación. Cada iglesia local tiene su responsabilidad delante de Dios, a adorar sin unirse varias congregaciones. Cada iglesia tiene su trabajo, su responsabilidad localmente, sea pequeña, sea grande, ella tiene su responsabilidad de adorar a Dios el primer día de la semana, sin estarse reunión de varias congregaciones y querer presentar que la iglesia es una iglesia grande. Muchos creen que cuando adoran estos cultos unidos adoran a Dios, pero no es cierto. Muchos ya se van satisfechos cuando tres, cuatro, cinco, seis congregaciones se reunieron en determinado lugar, ya se van satisfechos porque según ellos ya adoraron a Dios, pero no lo hicieron. Dejaron de adorar a Dios. Tenemos nuestra responsabilidad donde somos miembros y una de las responsabilidades es ofrendar. Es ofrendar. Ahora, si yo si yo me, eh, si yo me fui a un culto unido y ofrendé allí, yo no cumplí mi responsabilidad con la iglesia local, que esa ofrenda no le queda a la iglesia local. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 1, el apóstol Pablo dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia. Instruí, ordené, mandé. El mandamiento ofrendar cada primer día de la semana. Ahora, ¿dónde lo voy a hacer? Bueno, donde yo soy miembro. Ahora, si la iglesia donde soy miembro se va a un culto unido, al ofrendar yo en ese culto unido, ¿a quién ofrendé? ¿A dónde ofrendé? ¿A cuál de tantas, de esas cinco o seis iglesias yo di mi ofrenda? No cumplí mi responsabilidad. Versículo 2 sigue diciendo el apóstol Pablo, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Entonces, cada hermanos tiene que, si prosperó, tiene que guardar para ese primer día de la semana. Y de esa manera poder cumplir mi responsabilidad dentro de la iglesia local. Y que la iglesia local tenga el fondo para poder cumplir su responsabilidad, su misión que tiene. Recuerde que la iglesia tiene tres funciones, tres misiones aquí en la tierra. Es la evangelización. Y se necesita dinero para evangelizar. Folletos, pasaje, si se va a trasladar a otro lugar. Eh, También la edificación de sus miembros y la benevolencia de sus miembros. Ahora, si yo no ofrendé si mi ofrenda ese día no fue para la iglesia local, ¿cómo la iglesia local va a funcionar? Bueno, si es como que yo tenga mi matrimonio y me paguen el día 15 o el día 30, pero yo ese dinero, en vez de llevarlo para mi casa, lo lleve al vecino y deje de provisto a mi familia. Y yo diga, no, yo estoy cumpliendo porque yo di el dinero para que los vecinos comieran. Pues no, no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Pregunta también que podemos hacer es, cuando varias iglesias se reúnen en culto unido y ofrendan todos los miembros, ¿de cuáles de todas estas iglesias lo ofrendan? ¿Quién se lleva la ofrenda? Bueno, se lleva la ofrenda la iglesia que hizo la actividad.
hizo la actividad. Esa iglesia es la que se lleva la ofrenda, porque esa iglesia es la que está invirtiendo en un local o donde sea, y que además toma dinero de la ofrenda para repartir comida y refresco. Entonces, todo lo que se recoja allí queda para la iglesia que hizo la actividad. Demuestra el texto bíblico donde dos, tres, cuatro o cinco iglesias están unidas para adorar a Dios en el Nuevo Testamento. No lo encontramos. Que los hermanos de Efesio estén reunidos con los hermanos de Galacia, con hermanos de Filipo. No, no lo encontramos. Cada iglesia local hacía su función, porque para eso es el compromiso que tenemos delante de Dios. Lamentablemente, esta es una copia de lo que hacen las iglesias evangélicas en sus tales campañas. Se unen varias iglesias en estas campañas, porque es una copia. Lamentablemente, muchos hermanos han visto que, bueno, una iglesia evangélica va a tener una campaña de cinco días, una semana, invita a muchas otras congregaciones y todas estas congregaciones llegan, todo esto, todas estas personas llegan y comienzan a hacer su campaña evangélica. Un montón de gente que trasladan en buses, en vehículos de diferentes partes del país. Lo mismo hacen los hermanos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque han tirado la mirada a las religiones humanas. Y eso los ha llevado a cometer estos errores. Y lamentablemente, pues, está muy difícil que puedan soltar estas prácticas, porque están muy arriesgados. Ya han echado raíz, hermano. Están muy solidificadas. Y es por eso que difícilmente las dejan. Solo el que realmente es sincero, honesto, que investiga la palabra de Dios y que ama la palabra de Dios, pues se suelta de esas cosas. Pero si es superficial, difícilmente van a dejarlas ahí porque están muy arraigadas. Tienen muchos años. Y lamentablemente se ha copiado este patrón de los evangelios. Y los traemos y los aplicamos a la iglesia que Cristo edificó como Biblia, lo cual no es, porque no lo encontramos en el Nuevo Testamento. En el patrón del Nuevo Testamento no encontramos estas uniones de iglesia. No las hay. No existen. No deberían de existir. Pero lamentablemente el pensamiento del hombre pues quiere ir más allá del pensamiento de Dios. Lo cual no es correcto. Es contra la voluntad de Dios. Porque si Dios no lo autoriza, no podemos hacerlo. Pero viene el argumento donde dice, pero Dios no lo prohíbe. Dios no me dice que no lo haga. Bueno, cuando Dios autoriza algo, está prohibiendo lo demás. Y eso lo saben, pero el problema es que no son sinceros y quieren aplicarlo. Y la Biblia se entiende por mandamientos directos, ejemplos apostólicos, inferencia necesaria. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, ya Dios le especificó. Ya Noé sabía que era la única madera que tenía que usar. Madera de gofer. Dios no les tuvo que decir, mira, tienes que usar madera de gofer, entonces no vas a usar pino, no vas a usar otro tipo de madera. No, ya, Dios le especificó y ya. No tenía que señalarle la madera que no tenía que utilizar. Es igual, ¿eh? Cuando Dios especifica algo, lo otro está descartado. Y es el mismo argumento de los evangélicos cuando estamos conversando sobre los instrumentos musicales en adoración a Dios. Y les mostramos los textos donde dicen cantar, cantar. Pero ellos dicen, pero Dios no me dice que no toque. Pues desde que Dios está mandando tocar, ya prohibió el tocar.
Dios no tiene que decir no, tienes que cantar y no tocar instrumento. No, es que Dios no es así. Entonces, hermanos, cuando Dios no lo especifica a través de su palabra, pues no tenemos que hacer, porque está prohibido. Otro de los conceptos que se oye dentro de las congregaciones locales de muchos hermanos es que somos pecadores. Lamentablemente es otro concepto que está muy arriesgado dentro de la iglesia. Hay hermanos que oran y dicen, Dios, perdónanos porque somos pecadores. Pues es un concepto muy errado. Lamentablemente oímos mucho esto en muchos hermanos y aún en oraciones que somos pecadores. Pero esto no, este es un gran error en la Biblia. Al cristiano nunca se le menciona como pecador. Al mundo se le menciona como pecador. Al no regenerado se le menciona como pecador. Al que no ha limpiado sus pecados, no ha sido bautizado, no ha obedecido al plan de salvación de Dios, a él sí se le llama pecador. Pero al cristiano después, a la persona que se bautizó, que es hijo de Dios, no se le llama pecador. Se le menciona como hijo de Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice el apóstol Pablo, pues todos soy hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, no somos pecadores. No estoy diciendo que no fallamos, no pecamos, sí, pero no somos pecadores. En el sentido absoluto, solo Dios es perfecto, pero no encuentro ningún texto donde diga que a los cristianos se les llama pecadores. En Efesios capítulo 1 versículo 5 nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y ese Dios ideó un plan para adoptarnos como hijos. Somos hijos de Dios. En Filipenses capítulo 2 versículo 15 Pablo le dice a los hermanos de Filipo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vuelve Pablo a repetir, imagínense, que somos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa, torcida y perversa. Pero se nos repite de nuevo que somos hijos de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3 versículo 1 al 2 dice, mirad con gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Juan también, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama que somos hijos de Dios y lo confirma y lo reafirma. Eso somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que sabremos de ser, habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y vuelve Juan a repetir y a afirmar, ahora somos hijos de Dios. Pero cuando Cristo venga, pues dice, no sabemos cómo va a ser, pero seremos igual a Él, seremos semejantes a Él, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya no va a ser este cuerpo terrenal de carne y hueso, va a ser un cuerpo celestial. Y como hijos de Dios no practicamos el pecado. En Primera de Juan, capítulo 3 versículo 9 dice el apóstol Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
El pecador es el que practica el pecado, el que vive pecado, hermanos. El cristiano no vive en pecado, no practica el pecado, no está inmerso en el pecado, no es su vida el pecado. Somos santos, se nos identifica como santos, no como pecadores. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 6 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro dice, aquel que nos llamó es santo, Dios es santo. Y nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Versículo 16. Por tanto, es escrito está, sé santo porque yo soy santo. En conclusión de que Dios es santo, Dios es apartado, pues nosotros también somos santos, somos apartados para el servicio de Dios, no para el mundo. Hemos sido libertados de la esclavitud y ahora somos libres para la justicia. Entonces, somos santos porque somos apartados, no para practicar el pecado, no para vivir en el pecado, sino para el servicio de Dios. Nunca en la Biblia se nos llama o identifica al cristiano como un pecador. No hay un texto, hermanos, donde ya el cristiano regenerado, que ha limpiado sus pecados, se le llame pecador. Se le llama hijo de Dios, se le llama santo. ¿Qué diferencia habría entre el pecador del mundo y nosotros? Porque si nosotros somos pecadores, hermano, ¿qué diferencia habría? Nosotros pecadores, los del mundo pecadores, ¿cuál sería la diferencia? Ah, bueno, la diferencia sería que ellos serían pecadores del mundo y nosotros pecadores cristianos, lo cual no encaja dentro de lo que Dios manda a través de su palabra, dentro de lo que Dios nos revela a través de su palabra. Hablemos donde la Biblia habla. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, tiene que estar de acuerdo a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos dice, a lo que está escrito en su palabra. Salirnos de ella, pues será un error que nos va a llevar a la condenación. No vayamos más allá de lo que está escrito. No podemos suponer o ir más allá de lo que Dios nos ha revelado. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice, esto, hermano, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y en Apolo por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Tenemos límites, hermano, y tenemos que respetar los límites. Cuando no se respetan los límites, pues se fracasa y se cometen errores que ofenden a Dios, que nos apartan de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos practicando, de lo que estamos obedeciendo. Respetemos y hablemos como la Biblia habla. Nada más y nada menos. No usemos palabras y conceptos que no son bíblicos. Dejemos a un lado la altanería. Dejemos a un lado la soledad. Seamos humildes y reconozcamos si estamos fallando. Seamos sencillos, humildes, tal como la Biblia nos lo enseña en su palabra, respetando la palabra de Dios, haciendo lo que Dios realmente desea de cada uno, sin añadir o quitar a la palabra de Dios jamás. En Apocalipsis se nos hace una advertencia, se le hizo una advertencia a los cristianos del primer siglo. Apocalipsis 22, 18 y 19, dice el apóstol Juan, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Tenemos que respetar, no añadir a la palabra de Dios, pero tampoco quitarle. Versículo 19. Y si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la y de la ciudad santa descrito en este. Quitemos todos estos conceptos y palabras que no son, que no están en las escrituras, simplemente son inventos de las personas. No imitemos a a las religiones con sus conceptos cerrados, con sus falsas palabras, con sus falsos conceptos. Evitemos para poder agradar a Dios, dice, porque si mezclamos mandamientos de Dios con los mandamientos del hombre, pues nuestra adoración es vana. Nuestra adoración llega a ser vana delante de Dios. En Mateo 15, versículos 7 al 9, Jesús le dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, versículo 8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Isaías en su momento se lo dijo al pueblo, porque el pueblo solamente honraba, glorificaba, alababa a Dios, pero solamente de labios. Su corazón estaba lejos. Ahora, ¿por qué estaba lejos su corazón? Bueno, el versículo 9 dice, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos, mandamientos. Cuando nosotros mezclamos los mandamientos de Dios con los de los hombres, entonces nuestra adoración llega a ser vana. Para Dios llega a ser vana. Llega a ser un culto sin sentido, un culto vacío para Dios porque Dios no lo va a hacer. Nunca combinemos los mandamientos de Dios con los de nosotros. Eso no agrada a Dios. Eso no glorifica a Dios. En conclusión, hermanos, hemos visto algunas palabras y conceptos que muchas veces se usan, pero que no son bíblicos. Debemos de desecharlo y hablar como la Biblia habla si queremos agradar a Dios y queremos servirle como Él se lo merece. No usemos palabras que no encontramos en la Escritura y que más bien son inventos de otras religiones que muchos han copiado y han traído a la iglesia del Señor. Hablemos lo que la Biblia habla, sin poner conceptos errados para no fallar, para no tropezar, para que nuestra adoración no llegue a caer dentro de lo vano delante de Dios. Seamos fieles a Dios siempre. Hagamos lo que Dios nos manda. Hagamos lo que Dios nos pide a través de su palabra. Simple y sencillamente quedarnos con el patrón que Dios ha dejado. No pasemos el límite porque es perjudicial para nuestra alma. Que Dios nos bendiga, hermanos.